nos unamos y nos unamos por la paz de nuestro país y por conseguir ese momento tan anhelado de poder celebrar la paz para nuestro país. Señor Jesús, tú nos dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mira con misericordia a Colombia, herida por la injusticia y por la violencia, dividida por enemistades y desigualdades, pero con vivo anhelo de un mañana mejor. Haz que acojamos la paz que nos das. Señor Jesús, tú nos dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Concédenos la superación de los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cesen tantas expresiones de violencia y se respete la vida, que progrese y se consolide el diálogo para lograr la convivencia política, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Señor Jesús, tú nos dijiste que somos sal de la tierra y luz del mundo. Suscita en todos responsabilidad y compromiso para asumir la tarea de construir juntos un país que sea casa y patria para todos. Virgen María, Reina de la Paz, acompaña con tu amor y protección al pueblo colombiano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como les dije, ojalá sea un compromiso de todos, de orar todos unos por otros para que logremos ese sueño tan anhelado que es el de construirnos, que es el de amarnos, que es el de reconciliarnos y que es el de lograr un país en paz donde todos podamos vivir, donde todos quepamos. Muy bien, como les decía, hoy tenemos el tema de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia y vamos a trabajarla en tres partes, ¿cierto? Teniendo presente nuestro modelo y nuestro método, que es el que hemos acogido de la doctrina social de la Iglesia, que es el de ver, juzgar y actuar. Vamos a partir de la vida, vamos a acercarnos para ver una realidad. Vamos luego a comprender la vida, vamos a juzgarla, pero sobre todo la vamos a iluminar a través de todo lo que nos ha regalado el magisterio social pontificio, que es tan rico y que de alguna forma nos falta todavía ir a descubrirlo y a profundizarlo, y que Él nos ilumine también este actuar que nosotros tenemos. Y finalmente discernir la vida, el actuar. Seguramente que hoy les voy a proponer que nos atrevamos a trabajar, a acercarnos a un caso para aprender. Vamos a trabajar para aprender. Y eso creo que es importantísimo que también lo tengamos presente. Entonces, el ver, el juzgar y el actuar en esos tres momentos. Vamos a partir entonces de la realidad, de la vida, de lo que está ahí para nosotros. Cuando hablamos de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, pues seguramente que tenemos que tocar tres temas que ya, o digamos que esa naturaleza, esa triple dimensión o esa naturaleza de la Iglesia que se explicita en una triple tarea, y ya lo decía Rosita la semana pasada, el anuncio de la palabra de Dios, o sea, el querigma, la celebración de los sacramentos, la liturgia y el servicio de la caridad, la diaconía. Eso nos hablaba precisamente Rosita, pero también eh, mm, Wilmar cuando nos hablaba de las fuentes, nos decía que una de las fuentes de la doctrina social de la Iglesia es la teología, ¿sí? Pero específicamente la teología moral. Y cuando hablamos de la teología, cuando hablamos de la moral, estamos hablando de los actos humanos, de cómo actuamos, si esa actuación nuestra es buena o es mala, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer primero en ese partir la vida un ejercicio bien interesante a través de un dilema moral. Yo les voy a presentar un video y lo voy a hacer dos veces, voy a repetir el video dos veces. Les voy a pedir que en la primera vez ustedes estén muy atentos de cada situación de lo que esté pasando allí en el video, y cuando lo presente la segunda vez les pido que tomen nota, que escriban muchas cosas, ojalá sigan tomando notas como Wilmar nos lo propuso en esta libreta, dejando las conclusiones, dejando las preguntas, dejando desarrollando el esquema que él nos propone. Entonces, vamos a ir a nuestro video y lo voy a presentar, como dije, dos veces para que nos podamos acercar a lo que es un dilema moral. Seguramente que muchos de nosotros hemos estado pasando por situaciones donde tenemos que tomar una decisión que nos afecta a nosotros, pero que también afecta a otros. Y no es fácil tomar decisiones y ahorita ustedes se van a dar cuenta a través del ejercicio. Pero lo importante de él es un primer acercamiento a lo que nosotros llamamos los dilemas morales.
Entonces vamos a buscar el video. Ok, aquí vamos a poner el sonido para que nos funcione. ¿Alguien me confirma si se está escuchando? Sí, señor, sí, señor. Gracias, Se Marcelita. escucha, pero no se ve. ¿No se ve? Marcelita, ¿no No. se ve? No, ¿No? no se ve, no se No, ve. señor, no se ve. Tienes que darles compartir pantalla, Miguel Ricardo, tu Dime. pantalla. Y tienes que darle compartir pantalla y reflejar el video, reproduciéndolo en tu pantalla. Ok, ahí se ve. Sí, señor. Se fue. ¿Ahora sí se ve? Sí, señor. Ok, Y ahora sí. gracias.
Muy bien, como les dije, ya lo vimos una primera vez. En esta segunda vez vamos a tomar muchas notas de detalles, de imágenes, de todos los letreros, todo lo que ustedes puedan recoger para que ahorita cuando tengamos que reconstruir, aunque yo les voy a reconstruir el dilema moral, seguramente ustedes también puedan tener claras muchas cosas. Entonces vamos, la segunda vez, como les dije, en este momento es el momento de tomar notas. Bueno, ahí se fue.
Muy bien. Entonces, este es el momento para que tomemos algunos elementos claves para nuestro trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro que es un dilema moral. Vamos entonces a volver a la presentación que ya teníamos acá. Y es importante. Yo creo que ustedes se detengan un poco en esta imagen. Seguramente, ¿cuántas veces nosotros hemos estado frente a esta imagen? Así, tenemos dos caminos, ¿sí? Y qué difícil es tomar por uno de los dos, qué difícil es, sin embargo, tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a tomar una decisión al respecto de la narración o del dilema que acabamos de ver. ¿Qué es un dilema moral? Primero que todo es una historia breve, ahí lo está diciendo, es una historia breve sobre un personaje que enfrenta una situación difícil y que tiene que tomar una decisión sobre la mejor acción a seguir. ¿Cuál será la mejor acción a seguir? En este caso, bajar la palanca o no bajarla, porque era la opción que tenía él, ¿cierto? Decisión difícil, pero que tuvo que tomarla, ¿sí? La decisión que tome involucra aspectos importantes, no solamente de la vida de él, sino que también puede afectar a muchas personas, pero finalmente es una decisión que hay que tomar. Por esta razón, el personaje debe tomar una decisión que sea justa consigo mismo y con los demás, y que de allí debe enfrentarse a una decisión moral. Muy bien, veamos un poquito, o yo les ayudo a recoger un poquito la narración de ese dilema moral. Recojamos acá algunas cosas sobre este dilema. Se llama El Puente, y dice que érase una vez un hombre que tenía un hijo el cual amaba entrañablemente. El hombre trabajaba como operario del puente para el ferrocarril. Sí, era el que estaba encargado de subir y bajar el puente. A su hijo le encantaban ver los trenes y las personas que viajaban en él, personas que se sentían solas, que estaban disgustadas, que eran egoístas, que sufrían, que eran adictas, bueno, en fin, seres humanos con muchas debilidades, pero también seguramente con muchas fortalezas. Un error trágico lleva a una decisión inimaginable: permitir que todos en el tren mueran, o alar la manilla o alar la palanca y provocar que su hijo muera aplastado por el puente. La salvación de todos requirió el sacrificio del amado. Sin embargo, el sacrificio de uno trajo seguridad y esperanza para el futuro. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7:14. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Muy bien, hemos visto la narración, hemos recogido, ustedes ya recogieron todos seguramente sus datos. En este momento les pido que, muy bien, que prendan sus cámaras y les pido que van a tomar ustedes la decisión. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Bajar la palanca o no bajarla? Y esa decisión la dejo en sus manos también. Ustedes van a ser los que tienen que tomar esa decisión, van a tomar una posición frente a un dilema moral. Uno tiene que tomar una posición. ¿Cuál es la posición que ustedes van a tomar desde su profesión, desde lo que hacen, desde lo que trabajan? ¿Ustedes bajan la palanca o no la bajan? Si la bajan, pues muere el hijo. Pero si no la bajan, muere cualquier 4.000, 5.000, no sé cuántas personas vayan en, muchísimas. Ustedes se dieron cuenta la cantidad de personas que iban en el tren. La idea es que las 4 personas que se atrevan, que yo sé que sí se van a atrever, a decir cuál sería la acción que ustedes tomarían, cuál sería la decisión que ustedes tomarían. Y entonces los invito a que levanten la mano y nosotros le abrimos el micrófono para que nos cuenten cuál es la decisión que usted toma y por qué lo hace. Trate de pensar en 2 argumentos. Yo lo haría por esto y por esto. Yo no bajaría la palanca por esto y por esto. ¿Qué harían ustedes? Y eso es lo importante, porque finalmente, como les decía, frente a la vida se nos van a presentar muchos dilemas morales. Ya en este momento lo están teniendo los médicos en los hospitales. ¿A quién le damos la cama de UCI o a quién no le damos la cama? ¿Me entienden? Son situaciones muy complicadas, muy difíciles. Nadie quiere que se muera. Todo el mundo queremos salvar a todos. Queremos salvarnos a todos y salvar a todos. Muy bien. Entonces, le abrimos a la hermana Jimena. Por favor, hermana Jimena, y User dice, no sé quién, aquí me parece como User, pero no sé el nombre. Entonces, por favor, y está Goena, Liz Goena,
Entonces, por favor, Diego, abrimos entonces, por favor, a la hermana Jimena, a Lisgoena y a User, me aparece acá, no sé el nombre. Gracias. Y Alberto Alexio. Buenas Jimena, noches para todas y todos. La decisión más difícil es bajar la palanca, porque muere una sola persona, pero no todos. Sabemos que es una decisión muy difícil, porque es terminar con la vida de un ser querido, amado, que siempre se cultivó y se espera y se tiene grandes sueños para él. Esa sería la decisión, la más dolorosa. ¿Cuál es la Bajar la tuya, palanca. Jimena? ¿Tú bajarías la palanca? Bajar la palanca, sí. Tú bajarías la palanca. Tú, ¿sí? Acabarías con tu hijo. Sí, Ok, duro, doloroso, ok. porque como se puede mirar, el Señor llora y se angustia y los demás quizás están en lo de ellos, ¿no? Sí, Nadie está mirando, de pronto es una sola señora la que ve que él está llorando. Sí, sería una decisión muy dura, pero eso sería lo mejor. ok, tú bajarías la palanca. Muy bien. Vamos con Lisgoena. Por favor, abrimos micrófono a Lisgoena. Lisgoena, abres tu micrófono, por favor. Ok, bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, la verdad es que yo como madre, que anhelé tanto a tener a mi hija, la tuve después de 14 años de casada, es súper difícil esa decisión, o sea, la verdad que en este momento yo no sabría si la bajo o no la bajo. Tienes que tomar una decisión, Lisgoena, atrévete. No la bajes Me- y argumente por qué no la bajas. Eso me gusta. Bueno, yo no la bajaría porque yo amo a mi hija y la anhelé con todo mi corazón y fue tan doloroso cuando la decía y todo, pero también, o sea, me quedaría el dolor de haber de alguna forma matado a todas esas personas. O sea, es una posición muy dura y muy difícil. Ok, gracias, Lisboena. Muy bien, importante, ¿sí? Ahí vayan haciendo el ejercicio todos y todas de hacer sus argumentos. Ojalá los escriban ahí en su libreta. Escriban sus argumentos. ¿Cuáles serían? Salvo a mi hijo por esto, por esto, por esto. O salvo a 500,000, no sé cuántas personas iban en ese tren. User, por favor, abre su micrófono. Aparece como user, Diego. No soy user, soy Alicia. Yo no sé por qué salió user. Ok, Alicia, entonces vas a seguir trabajando en cómo renombrarte, ¿vale? Porque es que yo leo lo que dice ahí, ¿vale, Alicia? Vamos a Ok, aprenderlo. lo voy a tener, exacto. ¿Cuál es tu No, decisión, Alicia? mi decisión yo con el dolor de mi alma, mi hijo lo sacrifico, porque el don de la vida hay que respetarlo y la comunidad, hay más vidas para salvar que la mía. Y cuando uno actúa en una forma correcta, se llena de paz, de tranquilidad y se fortalece y se abre a nuevas esperanzas como le pasó a este señor. El señor tenía justicia, actuó con justicia, bien, decidió bien con el dolor, pero decidió bien por la teología moral, por la cuestión moral de conciencia, libertad de conciencia, y logró superar ese momento y pudo abrir los ojos y mirar, llenarse de esperanza posiblemente con un nuevo amor y de pronto un niño que le mostraba a la señora que le estaba allí. Entonces, yo hubiera repetido lo que hizo el Señor. Ok, muy bien, Alicia. Haría. Perfecto, Alicia, ya está renombrada. Qué bien, Alicia. Muy bien, excelente. Ya le pusieron ahí su nombre. Muy bien, Ricardo, abrimos el micrófono a Ricardo, por favor. ¿Abres tu micrófono, Ricardo? Bueno, Perfecto. muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido, Miguel. Ricardo. Bueno, necesariamente hay que pensarlo desde la conciencia, él como padre de familia, pero si fijamos o hacemos la analogía también como Dios Padre, envió a su hijo también y tuvo que ofrecer el sacrificio, su hijo en obediencia al Padre, aunque ese niño pues fue mártir, pero dentro de mártir fue inocente también de lo que aconteció porque no sabía del peligro que estaba ofreciendo esto. Podemos pensar que hasta el niño ni se dio cuenta de esa gran
de ese gran servicio que hizo de salvar tantas vidas. Pero también se me viene a la mente en este tiempo de pandemia el padre Giuseppe Barartelli. No sé si lo recuerdan ustedes, el italiano que ofreció su ventilador por un joven más, por una persona más joven, y él falleció a causa de no tener, exactamente. Entonces, aunque no hace mucho referencia al cortometraje que acabamos de ver del puente, sí pienso que también, pues yo como sacerdote no tengo la experiencia de ser padre de familia, pero sí de algún momento ofrecer también la vida por otros, que entraría también dentro de esas dicotomías a veces difíciles de elegir, de hacer esa elección, pero se supone que nuestro Señor Jesucristo dio la vida en obediencia al Padre para salvar a todos. Y entonces este niño podemos decir que también el papá hizo la opción por él, con todo el dolor del alma, pero también encontramos que el número, de manera matemática, prevaleció la vida de muchos más a causa del sacrificio de este niño. Entonces yo elegiría bajar la palanca. Muy bien, Ricardo, gracias. Muy bien, Alberto Alexio. Abrimos el micrófono, por favor, Alberto. Sí, buenas noches. Buenas noches, Alberto, bienvenido. Pues espero no ser crucificado, pero yo, para mí está claro, no bajo la palanca. ¿Por qué? Liberar a la humanidad de gente, o sea, al no bajar la palanca estaríamos liberando a la humanidad de gente que no está valorando la vida, y le vamos a dar la oportunidad a un niño que apenas viene empezando a vivir y seguramente nos puede servir más que estas personas que van en el tren. Es que entiendan qué tipo de personas van en el tren. No quiero ser crucificado, es que ahí está el mérito de Dios. Dios entrega a su hijo por nosotros. Yo no soy Dios, yo soy un humano que salvaría a mi hijo. ¿Ya? Segundo, el error no fue cometido por este señor. O sea, él no tuvo que ver con el error. ¿Por qué va a sacrificar su hijo por el error de otros? ¿Ya? Y creería yo que no tiene por qué pagar el hijo de él por el error que cometen los demás. Me imagino que fue el maquinista el que se pasó el semáforo en rojo. O sea, no sé, el error no es del señor, no es del niño. Y las personas que van en el tren no valoran la vida, no valoran lo que Dios les ha dado. Entonces, ¿por qué le vamos a quitar la oportunidad a una persona de vivir, de darle a la humanidad lo que miles vienen? O sea, esto puede sonar egoísta, puede sonar como quieran, pero yo no bajo la palanca. Gracias. Gracias, Alberto. Muy bien, vamos a dar la oportunidad a Jesús Emiro. Jesús, prende por favor su cámara, Jesús Emiro. Para participar deben prender la cámara y abrir su micrófono. Listo, Jesús ya puede abrir su micrófono. Está cerrado su micrófono, por favor, Emiro, abra su micrófono. Por favor, le ayudamos a Jesús Emiro. Ok, ya. Listo, hermano, dale. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Esta es una situación extremadamente, ¿cómo le diría? Engorrosa, porque imagínense, lloré con ver el video nada más. Ahora tomar una decisión, pero sí bajaría la palanca, porque ahí se presentarían dos casos. Si no bajo la palanca, el tren se va al vacío y también mata al niño porque está debajo del puente. Entonces yo sacrificaría a mi hijo con todo el dolor de mi alma y salvaría a aquellas personas en que en realidad no tienen un bien moral, porque no están haciendo nada por su vida, sino egoístas, que sufrían, adictos. Sí, entiendo, son personas que no hacen nada por su vida, pero de todas maneras sí, mi hijo iba a morir porque al caer el tren también lo mataba. Entonces sacrificaría a mi hijo con todo el dolor de mi alma y salvaría a todas esas vidas que de pronto no se dieron cuenta de la situación que pasó el maquinista, pero sí Dios lo tiene presente. Y también quería decirle algo, regáleme ese video para ver si lo comparto. Claro, sí, yo se los pongo allá en el WhatsApp, claro que sí. Sí, bajaría la palanca, aunque me duela con todo. Ok, muy bien. Sí, es una decisión difícil, como hemos dicho, pero así es. Vamos a abrir solamente al último. Le vamos a dar la oportunidad para que también participen mujeres. Adiela Ramos.
Le damos la oportunidad a Diela. Diela, por favor, abre su cámara y prende su micrófono. Buenas noches. Prende, por favor, su cámara, Diela. Ya. Gracias, muy bien, te escuchamos. Buenas noches. Hombre, es una situación muy difícil para tomar la decisión, pero pienso que, aunque soy una pecadora, actuaría como lo hizo Dios. Dios dio a su unigénito para salvar el mundo, y yo comparo esta situación con lo que hizo nuestro Padre Celestial cuando permitió que crucificaran a su Hijo para salvarnos a todos nosotros del pecado. Así estoy comparando yo esto, que me duele mucho, pero tomaría la decisión de bajar la palanca, comparando con lo que hizo Dios para salvarnos a todos nosotros del pecado. Igual salvaría a todas las personas que iban en el tren, aunque no valoraran ellos su vida, pero Dios es tan grande que aunque ellos no se valoran, Dios nos ama a todos nosotros. Eso haría yo, bajaría la palanca. Gracias, Adiela. Muy bien, aquí cerramos. Yo sé que todos quieren hablar, yo sé que finalmente es claro, aquí tendríamos una discusión muy larga. Si nos queremos ampliar la discusión, seguramente que iríamos a muchos detalles, a muchas cosas, ¿cierto? Quienes tienen hijos o quienes tenemos hijos sabemos lo que es tener un hijo, entonces sabemos lo difícil que es bajar la palanca para quienes tenemos hijos. Sí, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Usted puede decir, sí, pero no es fácil, ¿sí? Sin embargo, tampoco podemos irnos al extremo y decir que los que iban en el tren, pues ninguno era bueno. No, tampoco, ¿sí? O sea, el dilema moral es un poco fuerte en ese sentido, pero si ustedes ven la última imagen, en la última imagen él se encuentra, después de muchos años, a una señora de las que iba en el tren con su niño alzado. No sé si se acuerdan de esa imagen. Y vea el gozo y vea la alegría de él porque ve a esa señora que la había visto pasar en el tren y que seguramente no era de lo mejor, seguramente no me acuerdo si era la drogadicta o cuál era, pero al final la ve con su hijo. Y para él eso es una felicidad muy grande. Lo que quiero que ustedes entiendan es que la vida, frente a la vida, aparecen muchísimas cosas, pero que en la vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Y cuando nosotros tomamos las decisiones, no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Y quería que nos acercáramos en este primer momento a un dilema moral, ¿sí? Hoy precisamente la doctrina social de la Iglesia ya ha incluido el tema en los nuevos manuales, el tema de la bioética se ha convertido en un tema central también de la doctrina social de la Iglesia y que seguramente quienes tomen el curso avanzado de doctrina social de la Iglesia se van a encontrar con este tema que es tan fascinante. Pero no puedo hablar de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia sin tocar, sin acercarnos a un dilema. Son muchísimos los casos que yo tengo más de 500 dilemas morales, digámoslo así, porque soy profesor de ética, entonces siempre he trabajado este tema y me apasiona muchísimo por todo lo que él nos arroja. Ya hemos reconstruido la historia, ya tomamos una posición, ya formulamos unos argumentos, ya compartimos. Este es, como les decía, el primer momento, que es el partir de la vida y qué importante es acercarnos a la vida para ver los actos humanos. Mira cómo actúan las personas, ¿cierto? A nosotros, ¿qué nos dice nuestra mamá? Piensa antes de actuar. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Estamos actuando y luego pensamos, ¿sí? Luego de que el muchachito está en la cárcel, luego de que la mamá, el papá por pelear está herido, luego de que pasan cualquier cantidad de situaciones en nuestras vidas, entonces ahí sí estamos pensando para actuar. Vayamos a este segundo momento que es comprender la vida, que es el juzgar. Y para ello entonces nos vamos a ir a una presentación que también tengo ahí para ustedes, que son más o menos unas 40 diapositivas. No, mentiras, son poquitas, pero quiero invitarlos en este segundo momento a que vayamos siguiendo el magisterio social pontificio, ¿sí? Voy a tomar el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que les he hablado tanto de él, pero seguramente que en ese compendio de la doctrina social de la Iglesia también yo hice el rastreo de las citas, de dónde salieron, y especialmente vamos a acercarnos a la Centesimus Annus de Juan Pablo II, nos vamos a acercar a la Solicitud Rei Socialis de Juan Pablo II, nos vamos a acercar también a la Labor in Exercens, nos vamos a acercar también
al documento del Vaticano II, la Gaudium et Spes, que es un documento espectacular y que es importante que ustedes también lo vayan teniendo sobre la mesa y leyendo, y algunos otros documentos del Magisterio Social Pontificio. Entonces vamos a acercarnos, como les dije, a ese segundo momento y es el momento de iluminar, en este segundo momento que es un momento para la iluminación, y lo vamos a hacer a partir de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia. ¿Me confirman si ya están viendo las 40 diapositivas? Marcelita, ¿alguien? Sí, señor. Ok, Se ven. perfecto. Entonces ahí están las 40 diapositivas que les voy a compartir un momento a ustedes. Como les decía a ustedes, la semana pasada ya Wilmar nos adelantaba un poco cuando hablaba de las fuentes, y Rosita también cuando hablaba precisamente de esas tres, de la naturaleza de la Iglesia, expresada en esa triple tarea, que es como les decía a ustedes, la tarea de anunciar la palabra de Dios, el querigma de la celebración de los sacramentos de la liturgia y el servicio de la caridad, o lo que nosotros conocemos como la diaconía. Entonces, vamos a conectarnos en cuál es esa naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, y para ello entonces nos vamos a acercar a los diferentes temas. Vamos a trabajar 6 temas básicos. El primer tema tiene que ver con un conocimiento iluminado por la fe. La doctrina social de la Iglesia nace en una experiencia de fe, ¿cierto? Si en este momento nos preguntan qué es la fe, nosotros siempre definimos la fe como ¿qué? Como un regalo, como don gratuito, como una gracia. Y es importante que recordemos también qué es la fe para poder entender un poquito por qué la doctrina social de la Iglesia nace allí en esa experiencia de fe. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la fe es una virtud teologal por la cual creemos en Dios y en su palabra revelada y enseñada con autoridad a la Iglesia. Son definiciones que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué más dice? Que la fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Esa también es una definición de la fe, que es una adhesión personal y el sentimiento el consentimiento es libre hacia Dios, ¿no es cierto? No hay obligación, nadie nos obliga a creer, nosotros creemos porque Dios se nos ha mostrado, se nos ha revelado. Es una gracia, es un don, es un regalo también. Es un acto voluntario y libre. Aquí es muy importante eso. Estamos hablando desde el campo moral, y desde el campo moral entonces decimos que la fe es un acto voluntario y libre. La fe es un acto personal y es un acto comunitario. Personal porque soy yo quien me adhiero a Dios, quien acepto ese llamado de Dios, quien acepta esa revelación de Dios. Pero comunitario también porque es una fe que crece con mi comunidad, que crece con mis hermanos, que crece con la comunidad de bautizados y que crece con la Iglesia. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Ahí nace la doctrina social de la Iglesia y, como les decía, es iluminado por la fe. También nos decía Wilmar que la doctrina social de la Iglesia, que una de las fuentes de la doctrina social de la Iglesia es la teología, pero especialmente la teología moral. Cuando nosotros, aquí también es importante recordar algunos elementos, por una parte desde la ética, ¿sí? Y por otra parte desde la moral. Cuando nosotros hablamos de la ética, ¿qué decimos nosotros de la ética? La ética es una rama de la filosofía que estudia lo bueno y lo malo de los actos humanos, ¿sí? Que reflexiona, ¿sí? La ética como rama de la filosofía se queda en la reflexión y nos abre muchas ventanitas para la reflexión, ¿sí? De los actos humanos. Pero cuando hablamos de la moral estamos hablando de una ética vivida. Estamos hablando de los actos vividos, de lo que hacemos, de lo bueno o de lo malo que nosotros hacemos. Aquí yo podría preguntarles muchas cosas, ¿sí? En este momento no puedo ver las cámaras, pero yo diría, bueno, levanten la mano los que nunca han dicho una mentira. Entonces, los que levantaron la mano, ahí ya dijeron la primera mentira, ¿sí? Seguramente, claro, ¿quién de ustedes no ha tenido la tentación de tomar algo que no es suyo? ¿Quién de ustedes? O sea, muchas cosas podríamos preguntar en este momento. Nosotros siempre hablamos de los corruptos y hablamos de una cantidad de cosas, pero no pensamos en nosotros, no pensamos en cómo estamos actuando nosotros, en qué estamos haciendo nosotros, en cuál es nuestra actuación, en cómo estamos formando nuestra conciencia moral. Y eso es muy importante y es un campo muy delicado, como ustedes lo han visto y como lo vieron no solamente en este dilema moral, sino en la vida propia. Métase cada uno en su vida propia. Entonces, en este momento es importante que usted analice esos actos, analice cómo está actuando, analice cómo está haciendo su vida
frente a eso bueno o a eso malo, y a esos actos que usted realiza cotidianamente. Como les decía, la doctrina social de la Iglesia es un conocimiento iluminado por la fe, ¿cierto? Pero recordemos lo siguiente, y nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 72. La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, ya también lo decía Wilmar. No es algo orgánico, establecido, que ya existía, que era así, sino que se ha ido formando en el transcurso del tiempo a través de las numerosas intervenciones del magisterio sobre temas sociales. Cuando aparece la Rerum Novarum? Aparece la Rerum Novarum cuando León XIII en 1891 piensa en la clase obrera, piensa en las personas que están sufriendo, porque claro, era la época de la Revolución Industrial y muchos de ellos tuvieron que doblar sus turnos, especialmente las mujeres, y las mujeres casi que tenían que llevar sus hijos al trabajo. Pero aparecen otra cantidad de temas, ¿cierto? Podríamos decir hoy, si hoy hablamos de Laudato Si, claro, el Papa Francisco tuvo que esperar mucho tiempo para poder lanzar, para poder compartir la Laudato Si, porque habían muchísimos temas sobre la mesa, entre ellos todo el tema del calentamiento global, muchas discusiones, muchos debates sobre el tema del calentamiento global, sobre el tema del agua, sobre el tema del cuidado de la casa común, sobre el tema del manejo de las basuras, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y estaban ahí sobre la mesa, pero tuvo que esperar un momento especial para poderlo compartir, para poder iluminar, porque la Iglesia siempre madura a través del magisterio social pontificio para poder no solamente escribir, sino lanzar un documento. Ahora, detrás de ese documento está el Papa, pero también una serie de expertos que están ahí de alguna forma ayudando en esa construcción. Muy bien. Juan Pablo II en su carta, tanto en la labor en Exercen como en la solicitud Rei Socialis, dice que la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente al de la teología moral. Que si yo les pregunto en un examen a qué campo de la teología pertenece la doctrina social de la Iglesia, usted inmediatamente, teología moral. Listo, ya, perfecto, tiene 5 ahí en ese punto. Muy bien, teología moral hace parte de ese campo y nos deja claro desde el principio de la solicitud de Rei Socialis, Juan Pablo II nos deja claro que no es una ideología. ¿Listo? Y eso también creo que lo había dicho Rosita y lo había dicho Wilmar. No es un sistema ideológico o pragmático que tiende a definir y a componer las relaciones económicas, políticas y sociales, sino una categoría propia. Es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Entonces, importantísimo aquí, desde la fe, porque nace en la experiencia de la fe, pero también desde la tradición eclesial, desde el magisterio social de la Iglesia, que ha venido pues precisamente por la tradición. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, la solicitud de Rei Socialis en el número 41 dice, el objetivo principal es interpretar esas realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente para orientar la consecuencia de la conducta cristiana. Entonces, aquí nos damos cuenta que desde el campo moral, ¿cuál es el aporte de la doctrina social de la Iglesia? El aporte a la formación de la conciencia, el aporte a la formación de la conducta como cristianos, de la conciencia como cristianos. Y ese es un tema supremamente importantísimo, que de pronto se ha dejado y que hoy es supremamente importante. Por eso cobra mucho valor la doctrina social de la Iglesia hoy, porque formamos la conciencia de las personas, porque formamos la conducta de las personas, ¿cierto? La decisión, somos libres de actuar, tenemos la libertad de actuar, y eso también es importante, pero tenemos también la claridad de poder, de ese magisterio de enseñar y de transmitir cómo podemos actuar, cuáles son esos criterios, esos juicios de valor, esos principios que nos dan como una pauta para esas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. La doctrina social, por tanto, es de naturaleza teológica y específicamente teológica moral. Ahí vuelve la solicitud de Rei Socialis y insiste mucho en que hace parte de esa teología moral. Que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. ¿Sí? Aquí es importantísimo eso.
una doctrina que orienta nuestra conducta, ¿sí? ¿Cómo debemos actuar? ¿Sí? Porque claro, nos vemos en los actos humanos, nos vemos movidos a actuar en lo bueno o en lo malo de alguna forma, ¿sí? Actuar de formas diferentes, pero ese orientar la conducta es lo que la solicitud de redes sociales nos quiere dejar aquí claro en este momento. La doctrina social halla su fundamento esencial en la revelación bíblica y en la tradición de la iglesia. Ya lo decía Wilmar la semana pasada, por eso no voy a profundizar aquí, a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de esa revelación, ¿cierto? Si nosotros vamos a la Dei Verbum, entonces la Dei Verbum del Vaticano II precisamente nos muestra, ojalá se la lean, es hermosísima la Dei Verbum también porque nos habla de la revelación y especialmente de esos momentos en que Dios se revela al hombre. Dios a través del Antiguo Testamento que nos va mostrando, nos va preparando precisamente la venida, pero el culmen de esa revelación es la venida de Cristo, ¿sí? Es la venida del Señor, que fue preparada todo desde el Antiguo Testamento, pero que su cumplimiento y su culmen, como hablamos de la revelación, es la llegada de Jesús. La fe que acoge la palabra divina y la pone en práctica interacciona eficazmente con la razón. La inteligencia de la fe, en particular de la fe orientada a la praxis, es estructurada por la razón y se sirve de todas las aportaciones que ésta le ofrece. También la doctrina social, en cuanto a saber aplicado a la contingencia y a la historicidad de la praxis, conjuga a la vez la fides et ratio, la fe y la razón. Siempre hemos estado dividiendo la fe y la razón y sabemos que van unidas, que están en conjunto esa fe y razón, que no puede existir la una sin la otra, que la una le aporta a la otra, ¿sí? Entonces, eso es importante también que nosotros lo tengamos claro, y el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia en el número 74. Compendio de Doctrina Social de la Iglesia 75 dice, la fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina, siendo dos las fuentes de las que se nutre. Por un lado, la revelación a través de la experiencia de la fe y la naturaleza humana a través de la razón. Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, número 75. Dice, la centralidad del misterio de Cristo, por tanto, no debilita ni excluye el papel de la razón y por lo mismo no priva la doctrina social de la Iglesia de plausibilidad racional y por tanto de su destinación universal. También nos vuelve y nos dice que el misterio de Cristo no debilita en ningún momento el papel de la razón. La doctrina social de la Iglesia es un conocimiento iluminado por la fe, que precisamente porque es tal expresa una mayor capacidad de entendimiento, la razón de todas las verdades que afirman y de los deberes que comporta. Puede hallar acogida y ser compartida por todos. Vamos al número 2, el diálogo cordial con todos los saberes. La doctrina social de la Iglesia se mueve en un campo interdisciplinario y eso es importante. Recibe la aportación de todas las ciencias, de diferentes campos, en especial de la filosofía, ¿cierto? Se vale mucho de la filosofía. Recuerden que teología y filosofía también van muy de la mano, ¿sí? Y la filosofía nos abre muchos caminos y especialmente ofrece muchas herramientas para la doctrina social de la Iglesia. Pero eso no quiere decir que es lo único. La 80º Annus número 59, ¿cierto? Dice que nos ofrece, que es interdisciplinaria y dice que para encarnar cada vez mejor en contextos sociales, económicos, políticos, distintos y continuamente cambiantes, la única verdad sobre el hombre. Esta doctrina entra en el diálogo con las diversas disciplinas que se ocupan del hombre e incorpora sus aportaciones. La doctrina social se vale de la contribución y de todo el significado de la filosofía, como les decía ahorita, en especial, y esas aportaciones grandes que nos hace la filosofía, pero también de las ciencias humanas. Entonces nosotros estamos hablando de la antropología, de la sociología, de la psicología, bueno, y de otras ciencias que están ahí que también aportan muchísimo a toda la doctrina social de la Iglesia. Pero lo primero que hay que tener claro es que es interdisciplinario y que acepta todo el conocimiento, porque precisamente todo aquel que construya conocimiento en torno al hombre, pues seguramente nos va a aportar muchísimo. Es esencial ante todo el aporte de la filosofía, señalado ya desde el indicar la naturaleza humana como fuente y razón, como vía cognoscitiva de la misma fe,
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el número 77. La filosofía, en efecto, es un instrumento idóneo e indispensable para una correcta comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social, ¿sí? Yo veía en el chat pasado que quedó una pregunta, porque a veces me leo las preguntas que quedan en el chat o las bajo, y una de las preguntas que habían dejado, ¿por qué es tan difícil los textos digamos, las encíclicas o los escritos del Magisterio Social Pontificio? Porque son escritos que de alguna forma tienen una construcción filosófica, ¿sí? De fondo hay una construcción filosófica y a veces quien no tiene la preparación o no ha estudiado, pues sí se le dificulta un poco, pero por eso diría yo que es importante que entremos a ver la filosofía como ese instrumento que nos ayuda en el campo de la razón a entender especialmente esas narraciones o aquellos textos o aquellas situaciones que han sido recogidas. ¿Sí? Y a que además nos ayuda a recoger la historia de la humanidad, que nos ayuda a recoger lo que se va construyendo. Ya dijimos que la doctrina social de la Iglesia no fue algo que ya estuviera establecido, sino que ha ido naciendo de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los problemas que van surgiendo en nuestras sociedades, y que esa forma es la forma en que se construye la doctrina social de la Iglesia. Claro, pero atiende precisamente a temas también como la ética, como la justicia, como el bien común, como la solidaridad, la subsidiariedad. Aquí estamos hablando de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia y que no me adelanto porque es un tema que lo vamos a profundizar más adelante. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, el número 78, dice, una contribución significativa a la doctrina social de la Iglesia procede también de las ciencias humanas. Ya lo decía yo atrás, y ciencias humanas y sociales. Ningún saber resulta excluido por la parte de la verdad de lo que es portador. Cada uno de ellos aporta muchísimo. Las ciencias nacen para aportar al hombre, nacen para acercar al hombre. La sociología para ver cómo funciona nuestra sociedad, la psicología para ver qué es lo que pasa con el hombre. Muy bien, la antropología también, que profundiza en el hombre, pero que profundiza también en la cultura y que es importante entender para poder profundizar. La Iglesia es consciente de que un conocimiento profundo del hombre no se alcanza solo con la teología, ¿sí? Si tuviésemos solamente una visión de la teología, sería una visión muy corta, ¿sí? No tendríamos la comprensión que se tiene si no nos valemos de las otras ciencias. Sin las aportaciones de otros muchos saberes a los cuales la teología misma hace referencia. Claro, la teología tiene como herramientas a muchas otras ciencias, se vale de muchas otras herramientas para poder profundizar, para poderse acercar al hombre. La apertura atenta y constante a las ciencias proporciona a la doctrina social de la Iglesia competencia, concreción y actualidad. Oiga eso que nos dice el número 78 del compendio. La apertura atenta y constante a las ciencias proporciona a la doctrina social de la Iglesia ¿qué? Competencia, concreción y actualidad. ¿Sí? Fíjense que esas aportaciones de las diferentes ciencias, eso es lo que hacen a nivel de la doctrina social de la Iglesia. 3. La expresión del misterio de enseñanza de la Iglesia. Y aquí estamos hablando del magisterio social pontificio, ¿cierto? No podemos olvidarlo. Dentro de esas fuentes grandes de la doctrina social de la Iglesia, además de la palabra revelada, de la palabra de Dios, está también el magisterio y está también la tradición. Pero especialmente aquí vamos a hablar del magisterio social pontificio. Compendio de la doctrina social de la Iglesia número 79 dice, la doctrina social es de la Iglesia porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y la enseña. Siempre nos hablan, estoy haciendo un curso que se llama el ABC de la doctrina social de la Iglesia. Ah, ¿por qué decimos que es de la doctrina social de la Iglesia? Porque la Iglesia es el sujeto de esa doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la elabora desde el Magisterio Social Pontificio. ¿Por qué más? Porque la difunde, como lo que estamos haciendo nosotros desde la Cáritas, desde la Conferencia Episcopal, desde el Secretariado Nacional de la Iglesia, estamos difundiendo la doctrina social de la Iglesia, y porque la enseñamos, quienes estamos dedicados al estudio y a la profundización de ella. Es expresión del modo en que la Iglesia comprende la sociedad y que se confronta con sus estructuras y sus variaciones. Toda la comunidad eclesial, sacerdotes, religiosos, laicos, participan en la elaboración de la doctrina social según la diversidad de sus tareas, de sus carismas y sus ministerios. Aquí es importante que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es el aporte que estamos haciendo nosotros
desde lo que hacemos como sacerdotes, desde lo que hacemos como religiosos o religiosas, desde lo que hacemos como laicos, como laicas, cuál es nuestro aporte a la construcción de la doctrina social de la Iglesia. Lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 79. Entonces es importante que lo tengamos también claro. El magisterio compete a la Iglesia, a quienes están investidos del munus docendi, es decir, del ministerio de enseñar en el campo de la fe y de la moral con la autoridad recibida de Cristo. Claro, recibimos la autoridad de Cristo, pero también tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y hay gente dedicada a profundizar, hay gente que se ha especializado. Sí, creo que Wilmar también hablaba un poco de eso la semana pasada, de cómo nos especializamos en algunos campos o la necesidad de la Iglesia de especializarnos en algunos campos, específicamente en el caso de la moral. La doctrina social no es solo el fruto del pensamiento y de la obra de personas cualificadas, claro que no. Ya decíamos que también aportamos nosotros desde nuestros carismas, desde lo que hacemos, sino que es el pensamiento de la Iglesia en cuanto a obra del magisterio que enseña a la comunidad, a la autoridad de Cristo, que ha conferido a los apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los obispos. Cuando hablamos del magisterio social pontificio estamos hablando del Papa, pero estamos hablando también de los obispos, y es por tradición que es transmitida. En la doctrina social de la Iglesia se pone en acto el magisterio en todos sus componentes y expresiones. Se encuentra en primer lugar el magisterio universal de los papas y del concilio. Este magisterio es el que determina la dirección y señala el desarrollo de la doctrina social. Claro, todos ellos a través del magisterio. Claro, ¿cuál es la tarea del magisterio? Precisamente revisar, estudiar, profundizar con investigadores desde las diferentes ciencias, como lo hemos dicho, para poder luego enseñar, para poder comunicar a la Iglesia. 4. Hacia una sociedad reconciliada en justicia y en el amor. El objeto de la doctrina social de la Iglesia es esencialmente el mismo que constituye su razón de ser. El hombre, llamado a la salvación y como tal, confiado por Cristo al cuidado de la responsabilidad de la Iglesia. Es el hombre también uno de los temas básicos y fundamentales, ya también lo decían la semana pasada, y estamos hablando del 80º Annus, el número 53. En la sociedad, en efecto, están en juego la dignidad de los derechos de la persona, la paz, las relaciones entre las personas y entre las comunidades. Estos bienes deben ser logrados y garantizados por la comunidad social. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, el número 81. Si nos ponemos a pensar en este momento, la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿qué está en juego en nuestro país? Está en juego la dignidad de la persona humana, los derechos de las personas, la construcción de la paz, la relación entre las personas y entre las comunidades. Todos estos bienes deben ser logrados y garantizados por la comunidad social. Entonces, por eso, de alguna forma, mire la importancia que está cobrando en este momento, como les decía, el estudio de la doctrina social y el pensamiento social de la Iglesia. La doctrina social, en efecto, no ofrece solamente significados, valores y criterios de juicio, sino también las normas y las directrices de acción que de ellos derivan. ¿Sí? Aquí es también importante eso. No solamente nos ofrece criterios de juicio, sino que también nos da unas normas. Y las normas son importantes en el desarrollo y en el crecimiento de las comunidades. La doctrina social comporta también una tarea de denuncia en presencia del pecado. Es el pecado de injusticia y de violencia que de diversos modos afecta a la sociedad y en ella toma cuerpo. La Gaudium et Spes, como les decía, un documento también hermosísimo en el número 25. Claro, nosotros también desde la doctrina social de la Iglesia también tenemos la tarea profética. ¿Y el profeta qué hace? El profeta anuncia, pero también el profeta denuncia. ¿Sí? Claro, qué difícil se ha convertido denunciar en nuestros países, especialmente o en nuestras regiones o en nuestras ciudades. Qué difícil se ha convertido la denuncia. A veces la denuncia ha significado la muerte para muchos hermanos nuestros, pero no por ello debemos dejar de hablarla, de decirla, ¿cierto? Es importantísimo en este momento. Y lo que queremos como colombianos es finalmente la verdad, y todo el mundo quiere escuchar la verdad. Y tenemos diferentes escenarios, inclusive instancias en los cuales las personas van
porque quieren decir la verdad, porque quieren decir qué ha pasado en diferentes situaciones de nuestro país. La finalidad de la doctrina social de la Iglesia es el orden religioso y el orden moral. Eso es indudable en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el número 82. Religioso porque es la misión de evangelizadora que tiene la Iglesia, ¿cierto? Y es la misión grande que tiene la Iglesia. Pero también moral porque la Iglesia mira hacia un humanismo pleno, ¿sí? Populorum Progressio número 42. Es decir, a la liberación de todo lo que imprime al hombre, Evangelii Nunciandi, número 9, y al desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres, Populorum Progressio. La Populorum Progressio de Pablo VI, que también nos aporta cantidades, especialmente en el tema del desarrollo, ¿sí? Seguramente que más adelante lo vamos a ver, creo que me toca a mí también trabajar un poco el tema de Pablo VI, el Concilio Vaticano II y Pablo VI, y seguramente que ahí les voy a hablar un poco de la Populorum Progressio. Nos deja grandes enseñanzas, ¿sí? Como dice, el desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres. Es también, como dice más adelante, el número 20, llevar al ser humano de las condiciones menos dignas a las condiciones más dignas. Y eso también es importante dentro de este proceso de la doctrina social de la Iglesia. 5. Un mensaje para los hijos de la Iglesia y para la humanidad. La primera destinataria de la doctrina social de la Iglesia es la comunidad eclesial en todos sus miembros, porque todos tienen responsabilidades sociales que asumir. Que nos quede claro esa parte, que los primeros destinatarios de la doctrina social de la Iglesia somos nosotros, pero es la comunidad eclesial, la comunidad bautizados, la comunidad de creyentes, la comunidad de seguidores de Jesucristo. Somos los primeros destinatarios de esa doctrina social de la Iglesia. La doctrina social implica también responsabilidades, ¿sí? O sea, sí, somos los primeros destinatarios, pero por ser los primeros destinatarios también tenemos algunas responsabilidades y se nos pide especialmente a los laicos tener unas responsabilidades frente a las obligaciones políticas, ¿sí? Que como cristianos, que como católicos, que como laicos participemos en la política. Ya trabajábamos, hay un diplomado espectacular que se llama Fe y Política, que también está ahí a la orden de ustedes y precisamente habla de esas obligaciones políticas y cómo de alguna forma nosotros estamos llamados a participar como laicos, especialmente a nivel de lo económico, a nivel de lo administrativo. Claro, que es casi que de naturaleza secular, lo dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el número 81. Y pertenece especialmente a los fieles laicos, ¿sí? No tanto a los sacerdotes ni a los religiosos. ¿Sí? Seguramente que hemos tenido experiencias, hemos podido ver experiencias en nuestros países y especialmente en Colombia, y no sé, los que están de otros países también tomando nuestras clases, seguramente que también lo han podido experimentar, pero que algunos sacerdotes que han participado en la política, pero de alguna forma los primeros llamados a participar y a llevar son los laicos. No quiere decir que, claro, los sacerdotes nos ayudan, nos apoyan, nos forman, nos ayudan, nos empoderan también, nos ayudan con todo ese proceso formativo. Y sexto, ya para ir cerrando, bajo el signo de la continuidad y de la renovación, orientada por la luz perenne del Evangelio y constantemente atende a la evolución de la sociedad, la doctrina social de la Iglesia se caracteriza por la continuidad y por la renovación. Se está renovando continuamente y ya lo sabemos por qué, porque el magisterio social pontificio de alguna forma nace de los problemas de aquello que va sucediendo en el mundo, ¿sí? Ya lo decía Rosita la vez pasada, el origen de la Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti nace, claro, se ha pensado un poco también en los 130 años de la Rerum Novarum, pero aparece un poco antes de esos 130 años y es especialmente porque está respondiendo a una situación que estamos viviendo en este momento y es la necesidad de ser hermanos, la necesidad de fraternizar, la necesidad de ese ser humano que está viviendo una situación muy compleja en estos tiempos de pandemia, pero que junto a eso, como el Papa Francisco también lo dice en muchos discursos desde que inició la pandemia, es el momento de unirnos, es el momento de, o como él decía en algunas expresiones que se han hecho populares, o nos unimos o nos hundimos. Pero ese unirnos significa unirnos desde una experiencia de fe. Y cuando nos unimos desde una experiencia de fe, entonces aparece la solidaridad, aparece el bien común, aparece
la construcción de paz, aparecen una cantidad de cosas, pero van pegadas precisamente, van unidas precisamente a esa experiencia que nosotros estamos viviendo. Esta doctrina manifiesta ante todo la continuidad de una enseñanza que se fundamenta en los valores universales, que deriva de la revelación y de la naturaleza humana. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el número 85. La doctrina social de la Iglesia se presenta como un taller. Eso es una cita de la Centésimos Annus que me fascina. Entonces se las quiero compartir. Dice, la doctrina social de la Iglesia se presenta como un taller siempre abierto, en el que la verdad perenne penetra y permea la novedad contingente, trazando caminos de justicia y de paz. La fe no pretende aprisionar en un esquema cerrado la cambiante realidad sociopolítica. Vivimos momentos de grandes cambios y sobre todo que los cambios en nuestra sociedad se van muy rápido. Lo que es por la mañana no es al mediodía y lo que es al mediodía no es por la tarde ni por la noche. Vivimos momentos cambiantes. Quienes vivimos en las ciudades nos damos cuenta desde muy temprano. Estamos en una Bogotá perfecta y a la media hora está cerrado el Transmilenio y después vuelve a estar abierto y después vuelve a estar cerrado, ¿sí? Por la situación que estamos viviendo. Y la situación política también de nuestros países estamos pasando por situaciones muy complejas, ¿cierto? Por muy cambiantes. Ya no se cree en la política y es muy difícil y es muy duro ver esta realidad y estamos llamados precisamente como católicos, como cristianos, nos invita Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, precisamente a participar como laicos en la política, a influir, a cambiar, a incidir, como también lo hablábamos desde el curso de Fe y Política. La fe es el fermento de novedad y de creatividad. La enseñanza que de ella continuamente surge se desarrolla por medio de la reflexión madura al contacto con situaciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como fuente de la renovación. Muy bien, creo que hemos hecho un recorrido. Yo quise recogerles como muchas citas de los diferentes documentos, ¿sí? De los papas, del magisterio social pontificio, para que ustedes vean que de alguna forma ese es el segundo momento que es el del discernir, ¿sí? Y lo hacemos a través de los documentos de la Iglesia. Miren la riqueza que hay en ellos. Yo creo que ustedes disfrutaron, al igual que yo, de este momento. Y ojalá lo sigan disfrutando. Vayan a las fuentes. Es el momento de ir a las fuentes porque de alguna forma, ¿cómo podemos llegar a hablar doctrina social de la Iglesia si no vamos a las fuentes? Entonces, importantísimo que vayamos a las fuentes. Muy bien, yo no sé si tengan alguna pregunta o pasamos a la siguiente parte, a la tercera y última parte en esta noche. Les pido que, como siempre, como los invita Wilmer, yo los invito en este momento a que escriban una conclusión. Ahí van a tener un par de segundos para que escriban y recojan una conclusión sobre lo que acabamos de ver. Entonces, unos minutos para que escriban. No dejen de escribir, ojalá siempre tomen sus notas. Bueno, muy bien. Ya hemos tenido un momentico para poder escribir, para poder compartir. Vamos a pasar al tercer momento. Entonces vamos a ir a nuestra presentación que teníamos al inicio y ahí vamos a revisar en dónde vamos. Muy bien. Entonces nosotros vamos en este momento en el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Discernir la vida, el actuar. Y aquí yo les decía que hoy voy a invitarlos a hacer un ejercicio en ese tercer momento, que es el de discernir la vida, el actuar, ¿cierto? Ya hemos visto que desde la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, todo lo que se nos ofrece, todo lo que se nos regala para poder no solamente discernir, sino poder ver, sino cómo poder actuar, cómo nuestra actuación, ¿sí? Cómo vamos a trabajar un poco
como en nuestra conciencia, ¿cierto? Y cómo tomar nuestras decisiones frente a nuestro actuar humano. Siempre estamos tomando decisiones, siempre frente a nuestro actuar, pero es importante que aprovechemos todo esto que nos regala la doctrina social de la Iglesia y que lo podamos aplicar. Muy bien, en ese discernir la vida yo les voy a pedirles a realizar un ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio que les voy a pedir que realicemos? Entonces, el ejercicio que les voy a pedir que realicemos es el siguiente. Entonces, vamos a tomar un caso, ¿cierto? Vamos a tomar un caso. Ok, acá está discernir la vida, que es el tercer momento. Vamos a tomar un caso y lo vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo y ya les digo de en qué se va a tratar el ejercicio. Voy a leerles el caso. Sigue siendo mi muchacho, dice el caso. Este no es un dilema moral, es un caso de la vida real, ¿sí? Pero frente a ese caso de la vida real, quiero que ustedes se acerquen a hacer el ejercicio. Este fin de semana se va a llamar aprender haciendo. Aprender haciendo. ¿Sí? Vamos a aprender, pero vamos a hacer. Entonces, dice el texto, sigue siendo mi muchacho. John Jairo era un muchacho bueno. Yo le crié bien. Yo le enseñé a ser un niño bueno. Pero parece que cuando ya estaba crecidito, se consiguió unas malas amistades. Lo único que sé es que lo mataron en Bogotá. Él atentó contra la vida de un ministro o algo así. Dicen que era un sicario. Para mí, sigue siendo mi muchacho, mi hijo, mi John Jairo. Los periódicos y la gente dicen que por muchachos como él no hay paz, que eso sucede cuando se piensa en la plata. Pero lo que él quería era que yo estuviera mejor. Yo me pregunto si no es también violencia que un joven de 17 años no tenga dónde trabajar y no pueda pensar en una vida mejor porque las autoridades y la sociedad no se lo permiten. Este es un caso, es una narración, ustedes van a ir a encontrar la narración. ¿Qué vamos a hacer con esa narración? Primero, pues la vamos a leer, la vamos a subrayar. ¿Qué les pido yo? Que no le agreguen, que no le pongan contextos, que no le pongan lo que no dice ahí, sino que la dejen así como está para que ustedes puedan analizarla y acercarse a ella. Lógico que seguramente cuando hagamos el proceso que les voy a indicar, seguramente van a aparecer como todas esas necesidades de contextualizar. Vamos a trabajar desde esos tres grandes momentos del método teológico pastoral: ver, juzgar y actuar. Ver desde sus propias realidades en su barrio, en la ciudad, en la región, en el país, identifique casos similares o iguales al presentado en el texto y haga una lista de ellos. ¿Qué otros casos conoce usted de este estilo? Y escríbalos. Mire, yo encontré 5 más, encontré 10 más, encontré 7. Pues los voy a colocar. Voy a colocar todos esos casos que he ido encontrando. Muy bien. Recuerden que en el ver, ¿qué es importante? En el ver es importante ver las causas y los efectos, o las causas y las consecuencias. ¿Qué fue lo que llevó a nuestro queridísimo John Jairo qué lo llevó a parar allá? ¿Qué lo llevó a que lo mataran finalmente en Bogotá? ¿Sí? Ahí hay unas causas. Hay que tratar de pensar qué pudo haber pasado y por qué pudo haber terminado allí y por qué sucedió lo que sucedió, ¿cierto? Y vean los efectos. El efecto ya está claro, ¿sí? Lo mataron, pero hay unas causas. ¿Y qué otros efectos ha ido generando la muerte de él? Porque seguramente que también aparecen muchos efectos. Muy bien, vayamos al juzgar. Analice uno de los casos. En este caso solamente vamos a analizar este caso a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Para ello es importante que usted repase o revise los principios de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Solamente desde esos 4 grandes principios, y esos van a ser los criterios de juicio. Luego reflexionen en torno a la realidad planteada en el caso aplicando esos 4 principios que piden la transformación a nivel personal, comunitario, institucional, cultural y legal, entre otros, y realice un pequeño escrito al respecto, ¿sí? Revise este caso a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Eso es lo que estamos pidiendo. Y eso se llama trabajar y aprender. Vamos a aprender. Que yo no me acuerdo los principios, que yo sí, está el compendio, ustedes los pueden encontrar en internet, en cualquier parte, y los puede recordar. Recordarlos para aplicarlos
a este caso que estamos viendo. Y el actuar. Como cristianos, como católicos y como ciudadanos, identifiquen 3 acciones concretas desde las cuales se puede transformar dicha realidad. ¿Cómo podemos llegar a transformar esta realidad? ¿Cómo podemos evitar que este tipo de cosas sigan pasando en nuestro país? Que sean o nuestros hijos, o nuestros amigos, o los muchachos del barrio, o cuánta gente que pueda caer en esta situación. Entonces, ¿cómo evitar que esto pase en nuestras sociedades? ¿Sí? Entonces, ahí hay esa es una de las tareas que tienen para este fin de semana. Ya desde mañana yo les subo todo esto y ustedes pueden empezar a trabajar el caso, analizarlo, acercarse, comprenderlo y hacer el acercamiento desde estos 3 momentos que son claves para el tema. No sé si tengan preguntas al respecto del ejercicio que vamos a trabajar. Ok, muy bien. ¿No hay alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, creo que básicamente eso es lo que yo les quería compartir en el día de hoy. Hay unos 10 minuticos, no sé si haya preguntas, si hay alguna cosa importante. Marcelita me ayuda si hay preguntas. Por el momento no veo. Ok, por el momento no ves, hay 2 manos levantadas, Padre Alfonso y Pilín León. Ujú. Sí, yo tenía una pregunta y era fecha para entregar este taller. Ok, Pero es que no me dejaba abrir el micrófono. Ok, Yo ya. sí tengo. Gracias, Pilín. No, mira, la idea es que empecemos a realizarlo. Yo creo que les voy a dar unos 15 días, ¿vale? Unos 15 días a partir de mañana, ¿vale? Cuentan 15 días a partir de mañana y ahí estaría la fecha. ¿Listo? Para que puedan hacer el ejercicio, lo hagan despacio, sobre todo porque como les estoy proponiendo, aprender haciendo, ¿sí? Y aprender haciendo es que yo ya les di las indicaciones, pero usted va a buscar en los libros, en el internet, donde encuentre y va a poder solucionar ese taller y lo va a poder subir a Classroom. ¿Listos? Yo igual les monto en Classroom cuál sería la fecha exacta. ¿Listo? Padre Alfonso. Ahí tienen Están levantada la mano. preguntando que si hay que subirlo al foro. No. Yo les abro un espacio en Classroom que dice caso o casuística y ahí lo van a subir. Yo les abro el espacio, tranquilos. Por ahora no se afanen. Por ahora empiecen a trabajarlo. Yo les subo esto y vayan trabajándolo. Muy bien, ¿qué más? Disculpe, Miguel. Sí, padre. Una cosita, todos los casos se deben trabajar los 4 niveles de la doctrina social o 1 o 2 o 3. Dignidad de la persona, solidaridad, subsidiariedad. La idea es pasar el caso por los principios, ¿cierto? Cuando tú dices, John Jairo, dignidad humana, pues hombre, creo que es fundamental, ¿cierto? Bien común, ¿qué está pasando? ¿Sí? Con la solidaridad que está, o sea, aquí es importante pasarlo por esos 4. ¿Listo? Pasen el caso, gracias. pásenlo por los 4. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Sí, preguntan qué se entiende por subsidiariedad. Bueno, precisamente cuando hablamos de uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es el de la subsidiariedad, precisamente lo que queremos es que examinen allí el caso a la luz de este principio. No les voy a decir nada porque si no, no leen, no investigan, ¿sí? La idea es aprender haciendo. Entonces, si yo les digo ahorita, les resuelvo la tarea, vayan, investiguen, leen. Vamos a tener un momento en que vamos a ver los principios de la doctrina social de la Iglesia, para eso hay una clase, pero quiero que ustedes vayan haciendo el ejercicio y se vayan acercando, ¿vale? Entonces no les voy a definir ahorita nada porque si no, no les ayudo, no les ayudo a que ustedes aprendan a hacer el ejercicio. Muy bien, ¿algo más? Sí, preguntan, Bueno. ¿es individual o en grupo? ¿Cuántas páginas? Eso es individual y eso puede gastar 2 paginitas, eso no gasta nada más de eso.
Porque si la doctrina social nos llama a tomar posturas a favor de la dignidad del ser humano, la iglesia a veces toma posturas tan neutrales que a veces rayan con una falsa prudencia y una indiferencia? Es una pregunta súper complicada como para una maestría, pero complicadísima para que yo se la responda, pero yo creo que la iglesia reflexiona, la iglesia siempre hace reflexión de lo que está pasando y de las situaciones. No es que no quiera actuar, no es que no quiera tener un protagonismo, sí, porque igual lo tiene, igual, por ejemplo, en nuestro país, la presencia de la iglesia católica ha estado todo el tiempo, sí, generadora de diálogo, sí, lo vemos en la pastoral social, estuvo ahí pendiente y sigue pendiente de estos espacios de diálogos que no son fáciles. En nuestro país, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Y ese es un tema supremamente difícil, ¿sí? Todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Y entonces sin embargo, aquí la iglesia ha estado mediando, porque esa es la tarea de la iglesia y desde la doctrina social de la iglesia, mediando e iluminando, ¿sí? Yo creo que hemos podido escuchar a Monseñor Héctor Fabio no solamente en sus intervenciones por televisión, que es lo poquito que nos pasan, pero seguramente que en estos espacios de diálogo, ver cómo él va clarificando, va ayudando, va mostrando desde el magisterio social de la iglesia, les va dando línea, les va dando principios, les va dando claridad para como participación de la iglesia. Entonces creo que eso es fundamental que ustedes lo tengan. ¿Algo más? Y nunca es indiferente, siempre la iglesia está ahí, ¿sí? La iglesia siempre está presente. Lógico que tiene sus campos de actuación, en algunos campos de actuación la iglesia va hasta donde la dejan, ¿sí? Hasta donde le permitan, ¿sí? Fíjense que el mismo gobierno la invitó a que mediara, pero hasta dónde puede ir en esos procesos de mediación también lo determinan ellos, ¿sí? Y también lo determinan en este caso, por ejemplo, las personas que estaban liderando los paros, hasta dónde permiten ese nivel de actuación de la iglesia, pero siempre está ahí para iluminar, para clarificar, para dar principios, para dar línea frente a lo mejor para los seres humanos y especialmente para nosotros los colombianos. ¿Dónde puedo investigar sobre los principios de la doctrina social de la iglesia? Yo le subí el compendio de la doctrina social de la iglesia. Usted allí escribe, busca el capítulo, dice principios de la doctrina social de la iglesia, ahí están uno por uno completamente explicados. Ahí lo pueden encontrar. ¿Listo? Compendio de la doctrina social de la iglesia. Muy bien. Igualmente les voy a compartir un documentico que es de lectura y que voy a hacer un ejercicio de lectura y también se los voy a enviar. Se llama Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia. Es un folletico muy cortico que ustedes se lo pueden leer rápidamente. Digamos que es una lectura de 45 minutos muy juiciosa ese documento. Y sobre ese voy a hacer una evaluación. Entonces, una evaluación de comprensión de lectura, que es muy sencilla, que sencillamente yo les digo por cronograma también cuándo va a ser. Por mañana les voy a subir el documento para que ustedes lo lean y el viernes les voy a decir cuándo lo vamos a evaluar. ¿Listo? Entonces empiecen a leerlo, a rayarlo, a tenerlo listo y yo les digo cuándo voy a hacer la evaluación sobre ese documento, que es una evaluación sobre comprensión de lectura. Bueno, muchísimas gracias a todos en esta noche. Los invito a que prendan sus cámaras, las personas que puedan, para que yo pueda verlos. Muy bien. En esta noche voy a invitar al Padre Ricardo a que nos haga una oración de cierre. Padre Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, por favor, prendemos el micrófono al Padre Ricardo para que nos haga la oración de cierre en esta noche. Padre Ricardo, puede abrir su micrófono, si se lo permite ya. Diego, necesitamos al padre que le abra el micrófono. Listo ya, gracias. Perfecto, padre, gracias. Bueno, démosle gracias al Señor, hermanos, porque nos ha permitido en esta noche para algunos refrescar muchas de esas situaciones que también en algunos momentos como confesores nos vemos nosotros también interpelados a iluminar conciencias. Y también ustedes en el trasegar de sus vidas también han sentido en algún momento esa necesidad de tener que tomar decisiones serias y fuertes, trascendentales, pero todo lo podemos con la ayuda del Señor y todo lo podemos también con su Espíritu Santo que nos permitirá no caer en error. Te damos gracias, Señor, entonces por este encuentro formativo, te damos gracias porque nos llamas a la iglesia, te damos gracias, Señor, por estos apóstoles de la educación que
que nos comparten sus conocimientos. Te damos gracias, Señor, también porque permites una iglesia en el cual los laicos cada vez participan más y se forman y van conociendo más de la doctrina. Te pedimos, Señor, que nos asistas en todo lo que somos, en nuestros anhelos, en nuestros proyectos, en nuestras labores pastorales, y que nos permita siempre tener el celo pastoral y también el amor por lo social. A ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, muchas gracias. Bueno, A todos muchísimas gracias. La invitación mía, como siempre, a leer, por favor. Entonces, en la mañana, con un delicioso café, un tinto bien preparado, muy de madrugada, saquemos el documento, leamos, no dejemos todo para el final, porque si no, al final seguramente no vamos a poder leer todo lo que hay que leer. Y ya se dieron cuenta que uno va rastreando, ¿sí? El compendio de la doctrina social de la iglesia te da la oportunidad de ir rastreando. ¿Quién lo dijo? ¿En qué año lo dijo? ¿Cuál papa lo dijo? Y es la oportunidad de ir conociendo ese magisterio social, y después ustedes van a hablar con una propiedad, que eso es lo que nosotros también buscamos desde acá, que ustedes se identifiquen mucho, que ustedes asimilen todo este conocimiento y después ustedes puedan hablar y elaborar sus propios discursos con mucha soltencia, con mucha soltura, precisamente desde esa lectura reflexionada. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos y nos encontramos el viernes. Muchas gracias, feliz noche para todos, estudien, sigan trabajando animados, que estamos en un muy buen momento. Gracias. Diego, muchísimas gracias. Entonces, Rosita, muchas gracias. Padre Nanzo, no sé si todavía está por ahí. A todos,